Hola amigos de YouTube, ahora estamos ya en nuestro último capítulo del curso de IFRS para pymes. Cerramos un ciclo con esto, no quiere decir que no volvamos, pero sí vamos a cerrar un ciclo con esto para terminar y redondear. Y para que diga relación con el capítulo anterior, vamos a ver lo que es los arriendos en términos de gasto, ¿ok? Y también del concepto de arriendo. Así que para no perder más tiempo, bienvenidos a Glosar Tutoriales y vamos con este curso. Para partir con este curso, lo importante es la definición. ¿Cuántos tipos de arriendo hay? Y esto no ha cambiado mucho. Están los arriendos financieros y los arriendos operacionales. El arriendo financiero está orientado a lo que se llama ahora leasing, ¿ok? Todo lo que son leasing, que tiene una opción de compra del bien, está relacionado con el arriendo financiero. El arriendo operacional está más orientado a arrendar un bien sin la intención de quedarse con él. Para entrar a la definición y todo esto, lo primero que hay que definir es que hay dos participantes en un arriendo. Está el arrendador, que es el dueño del bien y el que va a prestar ese bien en arriendo, y el arrendatario, quien es el que paga por utilizar ese bien. Es por esto que partamos con la definición. ¿Qué es lo que se entiende por arriendo para el tema de las IFRS para pymes? Un arriendo es un acuerdo por el cual el arrendador cede el derecho de utilizar un bien determinado a cambio de percibir un pago por esto. Un arriendo financiero, como lo mencionábamos, es el caso en que se transfiere el bien y se transfiere la gran parte de los derechos sobre ese bien. Es decir, cuando yo pago por un arriendo de esto como arrendatario, yo estoy dispuesto y estoy con la mente en quedarme con él. O si no, no lo arriendo como leasing. ¿De acuerdo? Entonces hay toda una intención de quedarme con ese bien, de utilizarlo yo. Por lo tanto, la persona que lo está arrendando tiene como intención transferir casi completamente los derechos de ese bien a la persona que lo está arrendando. En el caso de Full IFRS y PYME, este concepto es el mismo, es similar, salvo que la IFRS señala un poquito más de detalle, se explaya un poquito más en la definición, pero lo grueso es igual, es lo mismo. Aquí también se entran los conceptos, es que, por lo tanto, al momento de ejercer un arriendo, para ambas partes es importante determinar qué tipo de arriendo es, si es operacional o si es financiero, porque difieren en su registro, difieren en su contabilización. Aquí es muy importante tener en cuenta de que la mayoría de las personas, sobre todo lo que se refiere a maquinaria, la mayoría de los fabricantes de maquinaria o este tipo de cosas dan siempre dos opciones: o se la venden o se la arriendan. Y en este caso el arriendo quiere decir arriendo financiero por lo general. Es como cuando uno compra un auto, dicen o se lo venden directamente o le hacen un leasing por el auto. Es algo similar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En que hay que determinar bien por dónde voy. Porque para la persona que va a vender este bien, tiene que haber una equivalencia entre la venta y el arriendo. O sea, si yo no lo estoy arrendando, debo determinar si financieramente el arriendo me rinde lo mismo que venderlo. ¿Se entiende? Si financieramente, ¿qué es lo que me está rentando más? Y si a lo mejor tal vez estoy perdiendo dinero, los tengo que informar en mis estados financieros. ¿De acuerdo? Porque si yo no estoy vendiendo y porque la gente no me quiere comprar, sino que siempre me están ofreciendo, me están pidiendo que se lo arriende, tengo que determinar qué es lo que si me está conviniendo eso o no. Y esa decisión también es importante determinar. Por otro lado, cuando se determina que es un arriendo financiero, es decir, un leasing, en que se transfieren sustancialmente la propiedad del bien, se produce un hecho de que tanto el arrendatario como el arrendador registran un activo. ¿Ok? Se registra un activo. El arrendador, por ser el dueño, tiene el activo en su balance, pero a su vez, el arrendatario, que es el que está arrendando, también tiene un activo en su balance, porque es sustancialmente dueño y se debe reflejar. Pero a la vez, el arrendatario refleja un pasivo, que es la deuda que tiene
con el arrendador, ¿ok? Es importante eso porque ambas cosas, es que parece un asiento de orden, estos asientos que tienen el mismo valor en el activo que en el pasivo, pero eso está reflejando una realidad, refleja el activo que yo tengo, que lo más probable es que yo me quede con él, y por otro lado reflejo el pasivo, que es la deuda que tengo con el arrendador. Estos términos son básicamente lo mismo tanto en Full IFRS como en FRS para pyme. Entonces vamos, para redondear esto y tener claro, vamos a ver el concepto de medición inicial, pero por el concepto de el arrendatario, es decir, la persona que está tomando ese bien y está pagando por el arriendo, ¿sí? Y vamos a ver el arriendo financiero. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Estamos aquí en IFRS para pymes, se habla del valor justo del bien. Y por otro lado están los pagos del arriendo. Me explico. Cuando se toma un leasing, se dice, mira, tú pagas 48 cuotas y la última cuota es el valor de la compra, ¿sí? Por lo general. Ese es un arriendo financiero. Entonces, yo tengo una deuda. Entonces, ¿por qué valor reflejo mi activo en el balance? Hay dos opciones. Una es el valor justo y otra es el valor actual, que es el traer todos los pagos que yo voy a hacer a futuro, traerlos a una tasa una tasa X, que es la tasa implícita en el leasing, y traerlos a valor presente, y ese es el valor del bien, el que sea menor. ¿Okay? Yo si comparo pero justo con el valor actual de los pagos futuros, y eso, el menor, es ese valor que yo registro ahí en mi balance como activo. Aquí en lo que es el arriendo operacional, el arrendatario refleja los gastos del arriendo, ¿sí? La diferencia, ¿cuál está? En que cuando hay un contrato operacional, hay un contrato de arriendo, tu pago se devenga mensualmente, lo pagues o no. Por lo tanto, tú debes reconocer el gasto de arriendo mensualmente, en forma lineal. ¿Ok? Ahora, hay una pequeña cifra aquí, hay una pequeña ajuste que hay que hacer, que es cuando tú tienes ese contrato reajustado, digamos, o sea, es en UF. Por lo tanto, ahí reconoce también la variación del UF. Por lo tanto, la única variación ahí es que tú debes que reconocer el gasto de acuerdo al valor de la UF, también devengado, porque tu deuda es mensual y está indicada en el contrato. Y si el contrato dice que esto vence los primeros días del mes, tú tienes que pagar por anticipado, es ahí donde se genera tu gasto, independiente que tú lo pagues o no, porque se genera tu gasto y se genera una deuda que debes pagar. El arrendador, por su parte, en un arrendamiento financiero, deben presentar el saldo de la compra del bien, digamos, pero también deben hacer la misma comparación respecto al arriendo que están realizando. Si ellos están arrendando el bien, ellos deben decir, yo lo arriendo a tal precio, entonces el valor justo del bien que yo estoy reconociendo es el valor actual de los bienes, del contrato de arriendo que estoy haciendo. Ese es el valor de mi bien. ¿Por qué tanta importancia en esto? Porque en estos casos el activo se deprecia en el mismo plazo que indica el contrato de arrendamiento. Porque en el fondo yo lo estoy vendiendo en ese plazo y por lo tanto va a dejar de ser mío en ese plazo y lo tengo que depreciar en ese momento. A ver, aquí el ingreso de este que reconoce el arrendador en el caso de los arrendos operativos, el ingreso se reconoce al momento en que le pagan por esto. Se reconoce de manera lineal o de otra manera que refleje bien, digamos, el ingreso del activo. Y por otra parte, también se devenga de acuerdo al plazo que tenga el contrato. Pero además está también el tema de que si es variación en UF, también hay que tener en consideración esa variación. Si hay que tener en consideración el precio con la rentabilidad, la reajustabilidad, etc., se debe poner también y reflejar al momento en que indica el contrato que se ha devengado una cuota de ese bien. La diferencia aquí entre IFRS Pyme y IFRS Full es simplemente que la IFRS Pyme da una estructura especial para lo que es la inflación.
que la IFRS Full la da a entender, pero no la señala explícitamente. La IFRS PYME sí la señala explícitamente de que tiene que considerarse el efecto de la inflación en el arriendo, tanto financiero como operacional. Hay una parte también que hay que tener en consideración. Si yo compro como arrendador, estamos hablando como arrendador, si yo compro un bien para arrendarlo a un tercero y yo tengo que incurrir en algunos gastos para dejar ese bien, no para instalarlo, no para usarlo, sino que para arrendarlo, esos gastos, como ustedes comprenderán, forman parte del valor del activo. Y es muy importante tener eso en consideración. Si yo tengo que pintarlo, tengo que ponerle algún logo para que la persona me lo arrende, etcétera, lo que sea, todos esos gastos. Y si además, por ejemplo, esta maquinaria yo mismo le ofrezco dejarla instalada en su lugar, bueno, todos esos gastos, todas esas cosas forman parte del activo, del valor del activo que va a ser arrendado. En ese sentido es muy similar a lo que es la compra de un activo fijo cualquiera. Aquí muy importante en el tema cuando se trata del arriendo mismo o la venta, en que los plazos que se tienen que tomar en cuenta tanto para la represtación como para el reconocimiento de los ingresos es el plazo del contrato de arriendo. En ese plazo se devengan ingresos y se devengan depreciaciones u amortizaciones de deuda, lo que sea, se trabaja en ese periodo, porque es ahí donde el bien se ocupa y es ahí donde existe la correlación entre los ingresos y los costos. En el caso de un arriendo operacional, en algún momento puede existir la posibilidad de comprarlo, pero no fue el espíritu inicial, ¿ok? No fue la idea inicial de venderlo, ni tampoco de la otra parte de comprarlo. Pero si se produjese eso, el reconocimiento del ingreso o del costo, la pérdida o resultado, se hace en el momento de la venta, en que se decide la venta. No hay acumulación, no hay relación de esto con el contrato, porque el contrato de arriendo no tenía ese espíritu, ¿ok? No tenía la intención de venderse, sino que tenía la intención simplemente de arrendarse y después recuperarlo. Y yo no tenía intención de quedarme con él porque no tenía la plata para comprarlo. Pero en algún momento algo cambió y me lo compré. Bueno, en ese momento se renegocian los ingresos y se hace la comparación con el activo que corresponde para poder sacar si esto fue un ingreso o fue una pérdida para un lado o para el otro. Es muy importante que por parte del arrendatario existe un interés que se está pagando. Todos los contratos de arriendo tienen un interés implícito, sobre todo en lo que es el leasing. ¿Por qué? Porque yo tengo el valor mercado del bien y tengo el valor que yo voy a pagar en cuota. Por lo tanto, la diferencia entre esos es un interés que yo estoy pagando por ese bien. Es como haber pedido un préstamo y comprarlo. Incluso algunos contratos de leasing tienen el interés explícito puesto ahí, para que ustedes sepan cuánto está pagando de interés. Si no lo tiene explícito, yo lo tengo que calcular y diferenciar lo que es el pago de una cuota de lo que es el pago de un interés, ¿ok? Y separar eso, porque van clasificados en distintas líneas en lo que es el estado de resultado. Y si yo no es lo mismo pagar el interés que pagar el capital de lo que es el leasing, ¿sí? Y lo mismo pasa con lo que es el operacional. A veces uno no distingue que hay un interés también puesto ahí. ¿Por qué? Porque el valor del bien existe. Yo tengo el valor del bien. Por lo tanto, yo sé que yo estoy arrendando ese bien, pero implícitamente esto también tiene un interés. En el caso operacional, las pymes no se requiere separar. Con un gasto por arriendo es suficiente. En el caso de IFRS Full, hay que separar los intereses también si se pueden determinar de manera correcta. Es importante determinar que cuando un bien cuando un bien se vende, por ejemplo, se termina vendiendo, la otra parte lo tiene que dar de baja. Y cuando un bien deja de ser útil, pierde su utilidad durante el periodo del arriendo, también se debe dar de baja. Son las condiciones en que se da de baja. Ahora, si llegado el momento del trato final, yo compré ese bien, terminó el contrato de leasing, yo debo determinar en ese instante si reevalúo el bien, si lo voy a seguir utilizando. Porque hay que tasarlo y verlo, y ya pasa a ser parte de mi activo, de plantas y equipos. ¿Recuerdan que lo vimos en un capítulo? Entonces ahí hay que tasarlo y seguir hacia adelante. Obviamente siempre con los criterios que se mencionó ahí, de que no signifique un gran detrimento financiero para la pyme en este caso. Bien, muchachos, como pudieron ver,
el tema del arriendo es un poquitín más complejo de lo que uno puede determinar así a simple vista. Dice mucha relación con lo que nosotros conocemos. La diferencia fundamental en lo que es IFRS para PYME y lo que es Full IFRS está en el detalle. Hay muchas cosas que están detalladas en las revelaciones con respecto a esto y no tanto así en las pymes. Que lo más complejo, a mi modo de ver, en una pyme es cuando uno tiene un leasing, el separar el interés. ¿Ok? El resto es tema de orden, es tema de lógica contable, digamos, y se puede hacer perfectamente sin ningún problema. Encantado de haber hecho este curso. Son 5 capítulos que que intentamos nosotros ver algunas partes de lo que es IFRS para PYME, que no se ha entrado, no ha estado aquí intrínsecamente en nuestro país como curso para desarrollarse, para ver. He visto un par de cursos en el Colegio de Contadores aquí en Valparaíso, pero en otros lados no he tenido la oportunidad de verlos. Son cursos muy esporádicos, muy específicos, que son la mayoría en Santiago y muy caros. Así que espero que esto haya sido una pequeña ayuda, una pequeña luz para ustedes que están estudiando contabilidad y puedan ver este tipo de cosas. Puede ser a lo mejor algo útil. Espero que les haya servido. Son unas pequeñas pinceladas. Créanme que esto es un poquito más profundo. Hay que leer mucho, hay que utilizarse mucho, hay que tener la experiencia también por otro lado. Así que espero que esto les haya sido útil. Suscríbanse al canal, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Ahora tenemos distintas redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Instagram estamos recién partiendo. En Instagram lo habíamos teníamos la cuenta, pero estaba absolutamente botada, así que estamos recién partiendo en eso. Creo que hemos subido una foto. Vamos mejorando, vamos a hacer varias cosas más, así que un abrazo grande, un saludo a los miembros que tenemos, que ya tenemos 3 miembros. Muchas gracias. Y vamos a sacar un video exclusivo para ellos, para los miembros, que después los van a ver todos los suscriptores, pero después sí, con algunos días de desfase, pero lo van a ver todos. Así que nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, quédense en casa a la medida posible, denle me gusta al video y nos vemos en el próximo. Chao, que estén bien.